radio oyentes, a su programa Las Puertas de la Justicia por Radio Moderna 930 AM, tu radio papá. Hoy tenemos un excelente programa. Tenemos el honor de tener la presencia del doctor Mario Moretti Pachas, quien es un destacado abogado, ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, ha sido magistrado, fiscal, es siempre bien ponderado abogado penalista. Tenemos el honor de recibirlo, es efectivamente un amigo de la casa, siempre tenemos la amabilidad de contar con su presencia y estamos muy contentos. Doctor Mario Moretti Pachas, bienvenido al programa. Muchas gracias por tus palabras y un saludo a todos los oyentes y televidentes. Doctor Marcos, sus palabras, bienvenido, por favor. Muy buenas tardes con todos nuestros radiovidentes y nuestros cibernautas. Una semana más que vamos a compartir los conocimientos en el derecho y más aún con la presencia del doctor Moretti, que siempre nos ilustra con su presencia y con su conocimiento. La verdad es que... Muy bien. Antes de empezar, quisiera manifestar nuestras muestras de solidaridad con toda la población respecto al fallecimiento del Papa Francisco. Entendemos efectivamente que mayoritariamente el pueblo peruano es católico, apostólico, romano. Si bien es cierto hay libertad de culto, pero también es cierto que se respeta la figura del Santo Padre y estamos muy dolidos por su pérdida. Muy bien, el doctor Mario Moretti Pachas justamente ha emitido un artículo muy interesante respecto a la reforma de la justicia, motivo por el cual a la importancia del tema y al propio conocimiento del doctor le hemos invitado para que nos pueda explicar, exponer qué es lo que propone, cuáles las reflexiones que se dan respecto a la reforma de justicia. Entiendo que el primer punto que señala el doctor Mario Moretti es de que el Congreso ni el Ejecutivo están, digamos, calificados para realizar en la actualidad una reforma de justicia que todos piden, pero pareciera que no es el momento indicado. ¿Cuál es su opinión, doctor? Mire, en primer lugar, mi solidaridad y sentimiento, porque tuve la oportunidad de estar en el Vaticano con el Papa, a 2 metros de distancia de él. Me emocioné tanto de que me olvidé del celular, me olvidé de dirigirle la palabra porque ha pasado casi muy cercano a mí y me quedé así impávido porque no, me emocioné. A ver, tenerlo tan cerca y tranquilamente él es Jorge Mario. Podía haber dicho tocayo, sé que él le gusta este tipo de frases, porque él es Jorge Mario Pedral. Y la verdad es algo inolvidable para mí, muy significativo en mi vida y sobre todo porque haberlo tenido tan cerca. Porque es algo que al día siguiente fuimos con mi hijo y mi señora a la misa del Vaticano y lo veíamos pues a 200 metros de distancia. De tal manera que cuando me enteré me afectó bastante por la proximidad que tuve con él. En segundo lugar, respecto a la respuesta de la interrogante sobre la reforma que está pretendiendo, porque se han dado un plazo de 90 días. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo integran una comisión. Entiendo que han designado también un grupo de juristas para que emita asesores ahí. Pero en realidad el problema, yo conozco y sé que el Congreso y el Ejecutivo utiliza a los especialistas. Yo fui utilizado 2 veces por el Congreso. Opinamos en contra de que se le diera facultades al Ejecutivo y en contra de la opinión de los 7 que habíamos sido especialistas en la materia, 2 abogados y el resto ya era de otras especialidades, pero así unánimemente nos opusimos a que se dieran las facultades al Ejecutivo. ¿Y qué hizo el Ejecutivo? Dictó un decreto legislativo en el que dispone que todos aquellos que tengan una condena no mayor de 10 años se vayan a sus casas. ¿Sí? No pueden con los delincuentes que tenemos en estos momentos en la calle y encima nos mandan más delincuentes a las calles. De tal manera de que, y considero yo que es una utilización por lo siguiente, puesto que
ellos deciden políticamente. Y el único objetivo que están persiguiendo tanto algunos integrantes del Ejecutivo como del Congreso es que el 29 de marzo algunos de ellos se le va a pedir la formalización y continuación de la investigación preparatoria, incluyendo a la Presidenta de la República. Y puede pedir la prisión preventiva. Como es un delito común, no gozan del beneficio del antejuicio. De tal manera que ahí ordena la detención preventiva o la prisión preventiva y no pasó nada, puesto que está en estricto cumplimiento de la ley. Entonces, conocedores de esta situación, lo que decía Manuel Vicente Villarán, que los políticos se preocupan de nombrar sus jueces y fiscales antes de que ellos se vayan para que le cuiden las espaldas cuando dejan el poder. Y aquí quieren dejar, ya anunciaron que lo primero que van a hacer es mandar a su casa a todos los jueces supremos y a todos los fiscales supremos. ¿A quiénes van a colocar? Seamos nosotros sinceros y objetivos, quienes ejercemos la profesión conocemos cómo verdaderamente se administra la justicia. Visitar un juzgado de paz, visitar una fiscalía, visitar un juzgado de investigación preparatoria, no tienen locales, no tienen personal. A veces, hace 2 años, no tenían plata ni para comprar papel para notificar. ¿Y todo por qué? Porque si piden 100 de presupuesto, le dan 50. Y después cuando quieren una ampliación de su presupuesto, le dicen, te damos, pero queremos esto. Es un canje que desgraciadamente ya lo conocemos, al menos quienes ejercemos la profesión. Lo conozco yo y sobre todo he tenido la oportunidad, cuando fui decano, visitar los juzgados civiles. Los expedientes del suelo hasta casi al techo, 2 metros de altura. Y si se produce un fuerte temblor, ¿cuántos trabajadores o litigantes van a morir? La verdad que está, y sobre todo, qué capacidad moral e intelectual tienen estos señores. Se dice que, para terminar, se dice que va a intervenir como uno de los que deben estar en esta comisión, es el defensor del pueblo. ¿Y qué está haciendo el defensor del pueblo el día de hoy y en otras oportunidades? Ayer ha declarado de que Dina Boluarte no puede ser investigada ni por la fiscalía ni por el juez, porque así lo dice precisamente el artículo 117 de la Constitución. El artículo 117 de la Constitución es bien claro. No se le podrá acusar solamente por los delitos de traición, cerrar el Congreso, etc. Pero no hay ninguna prohibición de que no se le puede investigar. Y la mejor prueba de ello tenemos con Castillo, lo hemos tenido con Merino, que han sido objeto de una investigación. Y cuando pasan al Congreso, el fiscal de la Nación es para que es mal colocado el nombre, acusación. Ahí no hay una acusación. Es lo que está pidiendo, lo que pide el fiscal de la Nación es que autorice la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Terminada la investigación preparatoria, si el presidente de la República está en ejercicio, no lo pueden acusar. De tal manera que lo que está diciendo el defensor del pueblo lo pinta de cuerpo entero. Bueno, hay que tener en cuenta que también ha debido de haber esperado el procesamiento del Tribunal Constitucional, porque creo que eso va a haber creo que está en trámite, un esto de consulta. Doctor, pero también hay que ser un poco realistas, ¿no? ¿En qué sentido hay que ser realistas? Vemos que en estos últimos años, estamos hablando del año creo que de Kuczynski para adelante, vemos un comportamiento tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial que no está yendo, pero también que no hay esa imparcialidad, es decir, sobre su presencia en sí, sino vemos que es un hecho politizado y se ve por las constantes denuncias, como que dice prisiones preventivas, en muchos casos, que han conllevado también a un reclamo popular, ¿no? Si bien es cierto, y también hay que tener en cuenta que el Congreso de la República es político, pero tiene que legislar, y es político. Pero también viene la pregunta,
se le ha venido tanto dando al Ministerio Público como al Poder Judicial el tiempo prudencial para que se den cuenta y ellos mismos hagan su propia reestructuración o su propia reorganización. Pero no se ve, no se siente. ¿Qué se tendría que hacer? Ya que estamos cuestionando que es una cuestión política, que no, porque decimos que no tienen la moral, no tienen tal cosa. Un poder judicial y un medio público politizado. Entonces, ¿quién debería ver eso? ¿Quién debería, es decir, quién debería tomarse para que, porque vamos a ver que con Fujimori hizo toda una reforma y en su época fue aplaudido? ¿Quién debería tomar esa batuta para poder sacar esa incertidumbre, digamos, una incertidumbre? Yo coincido, y lo he manifestado públicamente, que en estos momentos tenemos una crisis general de los tres poderes del Estado y el Ministerio Público, que no solamente están politizados, sino que en algunos casos también impera la corrupción. Y uno denuncia a sus órganos de control interno y sucede igual que en el Congreso. Otoromo no come toromo. Te lo digo porque en más de una oportunidad de denunciado, pues, y me llamaron a mí la atención, que yo era un desleal, porque no había formulado la denuncia y no había leído el expediente. Yo le digo, perdón, si le estoy diciendo esto, otra cosa, de forma detallada, son ustedes los que están... Y no le permito que me llamen, que soy desleal. A la final fui hasta Loma y archivaron la denuncia, a pesar de que se demostré las irregularidades que había cometido el juez, de tal manera que tenemos nosotros una crisis casi general, en la que los tres poderes del Estado y el Ministerio Público están en una situación muy lamentable y crítica. Pero no es el momento, ni tampoco es el Congreso los encargados. Mi opinión es que, como se hizo en algún momento, pero ahí murió, por ejemplo, Hugo Sibina en la época de Toledo hizo acción por la justicia y convino con todos los supremos que vayan a cada supremo, a los distritos judiciales, a escuchar y a recibir las pruebas de los jueces, fiscales, abogados, litigantes y de la opinión pública. Se trajo toda esa información. ¿Qué hizo Toledo? Creó CNAJUS. Le quitó y le pidió todo lo que había recabado Sibina y a la final no hizo nada. Entonces, tenemos nosotros que, para mí, se debe nombrar una comisión integrada por un miembro del Poder Judicial, un miembro del Poder Ejecutivo, un miembro del Ministerio Público, un miembro de las facultades de Derecho de las universidades públicas y otro de las universidades particulares, un miembro de los colegios de abogados del Perú, porque en realidad... Y de la ciudadanía creo que también. Y la ciudadanía, tengo su representante de la ciudad con los colegios profesionales, por ejemplo. Doctor, disculpe, al final... un segundito, antes que se me vaya la idea. Respecto a la reforma, es cierto lo que dice acá el doctor Marco. Hay un tema de que la población lo pide, ¿no? Pero no siempre lo que pide la población es lo mejor para la población, ¿no? Sí. Vayamos por ahí. Yo recuerdo, justo el doctor Marco ha hablado de la reforma de Fujimori, ha habido la reforma de Velasco y podemos seguir viendo y estamos de refundación en refundación y terminamos refundidos, ¿no? Y lo que justamente indica, doctor, hay un pensador, ¿no?, que se llama Francis Fukuyama, que habla de la construcción del Estado. Entonces, cuando, creo que no utiliza la palabra refundación, pero cuando se va, digamos, a optimizar las instituciones, dice lo que usted ha referido. Los más indicados, los mejores para optimizar a cada institución son los que trabajan ahí. Ellos son los que conocen el problema y saben en realidad cuáles serían las soluciones. Falta voluntad política a veces, ¿no? Porque a veces yo entiendo que con esta reforma judicial lo ha indicado perfectamente. Lo que se está viendo es que dicen, vamos a votar a todos. Ya, vas a votar a todos y vas a nombrar nuevos jueces y fiscales. Y alguien se ha puesto a pensar,
cuánto tiempo tiene que pasar para formar un vocal supremo a un fiscal supremo, o los tienen en una caja escondidos, ¿no? Y los van a sacar y los van a poner, ¿no? Porque la población tiene que no ser emotiva, tiene que ser un poco reflexiva y saber de que para cada cargo de importancia tiene que haber no solo un tema de preparación, sino también un tema de tener experiencia, y la experiencia pues no se gana en 2 días, ¿no? Se gana en años, y sobre todo cuando van a tener este tipo de cargos de gran responsabilidad, lo cual estoy completamente de acuerdo. Lo que yo pregunto es, en Francia, por ejemplo, cuando hay este tipo de proyectos de ley, todo, siempre pasan primero por una comisión de constitución, para ver si esa ley pasa ese filtro, recién podría ir al pleno a ser discutida. Pero si no pasa ese pequeño filtro, simplemente al archivo. ¿Por qué? Porque es una ley que va a carecer de objeto discutirla, porque va a ser declarada inconstitucional. ¿Cree que sería bueno que este tipo de reformas pase por un filtro constitucional? Yo digo, de repente ya no hay una comisión, pero podría llamarse a los decanos de todos los distritos y ver si esta reforma en realidad tiene un matiz político o realmente tiene buenas intenciones. ¿Cuál sería su opinión, doctor? Mira, en principio quiero aclarar la situación porque yo he escrito un libro sobre particular de la reforma judicial. Velasco ni Fujimori no hicieron ninguna reforma, hicieron una reorganización claro, para nombrar a los jueces supremos y fiscales supremos. Lo hizo Velasco Alvarado y lo hizo Fujimori. Destruyó, por ejemplo, Fujimori a 194 magistrados y fiscales, muchos de ellos honestos, con experiencia, con conocimiento, que inclusive yo en esa época me desempeñaba como juez, no como aquel entonces vocal superior, y me llamó el presidente de aquel entonces para que yo integrara el 9º tribunal. Me dice, doctor, ya está listo su nombre para que salga a esperarlo mañana. No le dije, pero doctor, usted siempre atrás los ha ayudado. No le dije. Han destituido arbitrariamente a amigos que yo conozco su integridad moral e intelectual. Y si yo he salido a criticar públicamente esta situación, no es justo de que yo aparezca reemplazándolos a ellos. Si yo estoy criticando de que se ha empleado un método dictatorial, yo no puedo prestarme. Bueno, de tal manera de que vayamos nosotros a ser realistas. Esta situación de que quieren hacer, eso es lo que pretende este Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que lo tienen. La opinión pública al Ejecutivo, a Dina Boluarte, el 2%. No llega a 2 puntos. Al Congreso al 3%. Dos dígitos, ¿Qué capacidad tienen ellos? ¿Qué aceptación en la opinión pública? Lo único que están ellos buscando es autoprotegerse de lo que sabe que le viene a la gran mayoría. De tal manera de que la situación no es el momento. Doctor, yo coincido con usted con lo que dice. No es el momento. Pero también hay que ser algo real, ¿no? Es decir, oye, pero ¿qué tenemos también? ¿Cuándo va a ser ese momento? Y cuando llegue, ¿serán los indicados para hacerlo? ¿Será el nuevo Congreso? Lo que pasa es que se está perdiendo, creo que, la credibilidad entre las personas. Y eso está conllevando a que cuando haya una reforma van a salir otros que van a decir, oye, ¿por qué? ¿Por qué me vas a venir a reorganizarme a mí? ¿Bajo qué? ¿Por un ente, por una situación política? Yo pienso que se le ha dado la oportunidad en estos últimos 2 años a los mismos, al Poder Judicial y al Ministerio Público, que tomen sus medidas, pero no es para que vaya un juez supremo para ir a controlar, porque antes ustedes saben que bajaba un vocal para un juzgado para ver alguna cosa y el juez de inmediato, ¿no? Ahora no, ahora ya no quieren pero ni bajar. Ahora solamente uno agarra con un teléfono y lo llaman al juez, y si el juez quiere hace caso, si no, porque todavía dice la carga. O sacan una resolución, pero vámonos en sí, ¿no? ¿Cuándo sería? Para mí,
que se tome la decisión, nombrar una comisión de especialistas que tengan los méritos suficientes para que elijan a los jueces y fiscales que tengan los méritos. Lo único nomás, doctor, de que... Pero que con este Congreso y con este Ejecutivo ni hablar. Indudablemente. Pero y menos con este Poder Judicial. De tal manera que, desgraciadamente, Usted tenemos mismo lo dice. que recurrir. Pero no hay una decisión política, nadie lo quiere hacer, porque todos queremos sacar provecho de la situación grave en la que nos encontramos. O quizás la pueden tomar, pero ahí podrían venir ciertos cuestionamientos. Es algo... Doctor, antes de continuar, disculpe con la entrevista, vamos a pasar rápidamente a una tanda de comerciales, doctor, si nos permite. Radio Moderna brindará el servicio de alquiler de espacio radial, incluido el equipamiento de la cabina de radio durante el horario materia de contratación. ¿Qué temas pueden tratar? Los siguientes. Puede ser política, economía, religiosa, educación, alimentación, música, salud, belleza, espectáculos, humor, entrevistas, deportes, etc. Contáctanos en el WhatsApp 902-141-246. Repito, WhatsApp 902-141-246. Atentamente. Si necesitas obtener un documento y apostillar, pero no tienes tiempo, no hay una sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en tu ciudad o vives en el extranjero, no te preocupes. Nosotros, Contrato Listo, empresa privada de trámites consulares, realizamos todo trámite por ti. Consultas gratuitas llamándonos y comunicándote al WhatsApp, atención, 953-558-510. Escuela de Detectives Privados de Perú, Honor y Lealtad. Tiene como principal finalidad capacitar al aspirante a detective privado con un programa de formación profesional, con el cual se prepara al estudiante con las técnicas, también métodos, destrezas, conocimientos y procedimientos más avanzados en el área de la investigación privada. Llame al teléfono 961-940-067. Para más información, repito el teléfono 961-940-067. Muy bien, continuando con el programa, el tema es muy candente, muy picante, el tema de la reforma. Doctor, dentro de su artículo, que recomiendo que lo puedan leer todos, habla sobre los peruanos no necesitan medidas efectistas, sino efectivistas. O al revés, creo, ¿no? ¿Qué es lo que nos podría desarrollar en ese punto, doctor? Mira, se vienen dictando leyes al por mayor. Yo llamo una inflación legislativa por parte de casi todos los últimos congresos. El Código Penal se promulgó en el año 1991. Tenía 452 artículos. Se han modificado cerca de 800 modificaciones. Y muchas de ellas contradictorias, incoherentes, falta de técnica jurídica. ¿Por qué? Porque se promulga para la tribuna. En robo agravado nomás, ¿cuántas modificaciones tenemos? Y casi todos los delitos, peculado, el delito de colusión, etcétera, nos encontramos nosotros con modificaciones. Y las últimas que está dictando este Congreso han sacado 80 delitos que estaban dentro de la organización criminal. Corrupción, tráfico de influencia, en fin, porque no merecen más allá de 8 años. Tenemos nosotros de que este Congreso da una ley y que ha sido promulgada por el Ejecutivo, que las personas que delinquen de 21 a 25 años no deben ir presos. Claro, ahí hay una confusión con el tema de la responsabilidad restringida. Nadie le entiende, ¿no? Claro, hasta los 21, pero con el 1585 llegas a los 25 años. Pero ahí, pues... pero también hay que ver sobre las penas, porque por robarse un celular le ponen, creo que como 30 años, y la pena que robar un celular tiene una pena más alta que de lo de la vida. Es que ahí viene la siguiente situación, en la que se ha legislado que los delitos que merezcan 4 o 5 años
pena efectiva para tales delitos. Es la responsabilidad del juez, una facultad del juez. Legislativamente no se le puede imponer para este delito pena efectiva y para este pena condicional. O lo que se viene dictando leyes en la que los menores de 21 y mayores de 18 años por estos delitos no gozan de ningún beneficio ni tampoco de una responsabilidad atenuada. Así no se puede legislar, pues, porque viola el principio de la igualdad, hay la discriminación. Pero hay que tener en cuenta que esos legisladores tienen asesoramiento de muchos letrados, ¿no? Perdón, son siete asesores que tiene cada congresista, pero que saben de derecho penal, que saben de derecho constitucional, solamente están por favores políticos. Y tenemos nosotros que yo digo, para los efectos de poder pagar a los asesores que podrían prestar para la redundancia, asesoramiento a la policía, bueno, que renuncien. Estamos pagando más cerca de 2 millones de soles para un seguro privado de los congresistas. Y sus famosos bonos. Tenemos 80 soles diarios para cada congresista para su almuerzo. Es decir, con nuestro dinero almuerzan mejor que cualquiera. Con nuestro dinero tienen seguro de la clínica. Y nadie dice nada. La sociedad permanece impasible. Sí dice, pero ellos se mantienen como quien dice oídos sordos, ¿no? Yo tengo una medición respecto a la sociedad, ¿no? La sociedad, como dice el doctor, está molesta, está a punto de estallar, pero cuando encuentra un conector, un caudillo, un representante, siempre se ve defraudada y no quiere siendo usada por alguien, ¿no? O sea, no tiene confianza en esas nuevas caras, ¿no? Ni en las antiguas tampoco, ¿no? Entonces ahí hay una suerte de no conexión de lo que debería ser un verdadero político que lleva la voz popular para los cambios, ¿no? No, y sobre todo, porque te interrumpa, ¿quiénes están manejando el país? Fuerza Popular y Acuña. ¿Qué calidad tienen ellos para manejar el país? Y la están manejando y luchando. Ese acuerdo, ese contubernio entre el Congreso y el Ejecutivo es único exclusivamente por defendernos, no, por defender su bolsillo y quedarse hasta el julio del 2026. Lo único que tendríamos que ver también es la cantidad de votos que tienen, porque juntas a uno y al otro no llegan a una mayoría, pero no sé cómo lo pueden manejar. Doctor, tantos movimientos que hay en el Congreso que se han dividido y es nada más que para negociar entre ellos. Doctor, justamente ha tocado el tema del Congreso que saca leyes a su favor con un interés político, haciendo un cálculo, cosa que es evidente, ¿no? El tema de la detención preliminar, si no se genera una voz de protesta, lo mantenían ahí. Y fue justamente su voz de protesta. Dentro de estas figuras que se dan, yo identifico la determinación de la pena, la prescripción y el sobreseimiento. Ha sido manoseado, digamos, en el tema tercios, escalonado. Yo, la verdad, dudo mucho que muchos colegas puedan identificar realmente cómo determinar la pena. La verdad, lo dudo. Respecto al sobreseimiento, es otra realidad. La mayoría de jueces penales no quieren tocar el tema de la reparación civil. No lo quieren tocar, aunque el acuerdo penal dice con sobreseimiento, prescripción o absolución o sobreseimiento se puede discutir, pero yo muy pocas veces he visto que lo discutan. Y sobre la prescripción es un dolor de cabeza, porque lo que indica, doctor, cambian el código. Entonces, como los colegas necesitan una luz para poder ordenarse, salen los acuerdos plenarios. Y lo anecdótico de los acuerdos plenarios, en los puntos que he indicado, solo de estos 3 puntos, sale un acuerdo plenario y el siguiente dice, bueno, quise decir o debí decir estas cosas, ¿no? Entonces, al final pareciera que entramos en todo un laberinto jurídico, ¿no? Un arroz con mango, ¿no? O estoy equivocado, doctor, corríjame si me equivoco. Es así, porque hay un acuerdo plenario, por ejemplo, en el lavado de activos
del 2010. Y en el punto 3 dice concretamente que hay que objetivar el delito fuente. Lo dice expresamente. Y en esa época estaba vigente un decreto legislativo 1105, decía que para incurrir el delito legislativo puede sospechar, puede presumir. Y en el decreto legislativo 1106, dado en el año 2012, dice debe. Entre poder y deber, ya hay un verbo rector ahí. Y ahí leí escuché una parte de la sentencia de que daba a conocer el fallo. La juez decía, ellos debieron presumir, por lo tanto, proveyendo y la diga, si está empleando un verbo que no estaba vigente, porque los hechos son 2006 y 2011. Entonces, vemos que en realidad para mí esta sentencia debe ser anulada. Debe ser anulada, que políticamente, que moralmente, éticamente debe ser condenado, pero que se les condene por un delito que verdaderamente esté diseñado para acorde a la conducta que ha realizado. Que recibió dinero de Odebrecht, que recibió dinero de Lula, digamos, de Venezuela, pero a las finales, bueno, ¿cuál es el delito que cometieron ellos? Digamos que la subsunción está mal hecha ahí. Está mal hecho. Y eso lo sostuve desde el primer día que se dictó una pero ¿cree usted ¿cree usted que no hubo corrupción? No, subsunción está mal hecha. La subsunción. No, es que no. De manera general, ¿cree usted que no ha habido en el gobierno de mala corrupción o que él no ha estado inmerso en ninguna corrupción? No, pero ahí hubo corrupción, pues. Hubo defraudación tributaria. Recuerdo que en el caso de Montesino, que le daba plata a Bedoya y a todo el mundo, crearon la figura porque ahí era Montesino nunca manejó dinero lícito, manejó dinero proveniente de la corrupción, proveniente del narcotráfico, etcétera. Pero nunca manejó un sol de dinero público. Era proveniente del delito. Y si yo recibo dinero proveniente de un delito, rescatación. ¿Y qué hicieron? Se dieron cuenta, primero denunciaron por malversación, dieron marcha atrás. Luego, por receptación, ya habían prescrito. Entonces, crearon la figura del cómplice primario. Se puede dar un cómplice primario con un funcionario encargado de la custodia o administración del dinero del Estado, pero yo no puedo crear la figura del cómplice primario con alguien que no era funcionario público encargado de la administración o de la custodia del dinero. Y eso casi todos los condenaron por cómplice primario, lo que recibieron. Cuando la Corte Suprema sentencia a los congresistas que recibieron plata de Montesino, ¿por qué los condena? Por receptación. Después de cuántos años, ahí aplicaron la verdadera figura, receptación. Y para nosotros ya fueron condenados por cómplice primario, de peculado. Lo que pasa es que también seguimos en el aspecto de los mismos gobiernos, si queremos también imputarle también con el delito con específico y en las mismas circunstancias, todos deberían de salir absueltos. Todos. El problema... A pesar que sabemos que hay corrupción, a pesar que se sabe, pero si también nos vemos bien legalistas, ninguno debería ser. No es que ser legalista, es que a mí no me puedo condenar por un delito que yo no he cometido. O podría aceptar que te condenen por un hecho que no está tipificado en el Código Penal como tal. El acto que yo realicé no está tipificado como tal. En todo caso, el doctor entendería, corríjame que si me equivoco, si bien es cierto, el Ministerio Público puede errar en el tipo penal, pero el juez puede desvincularse al tipo y volver a cero. Por supuesto. ¿No? Eso es lo que ha pasado con el caso de Zúñiga, el caso con lo de la Klinger y con lo de la Nadine, ya, ¿qué cosa más? Y la verdad que
¿Qué más? ¿Cuántas veces devolvió el juez a Pérez el control de concesión? Una sola vez no me debe hacer. Claro. Entonces, Y avanza bajo tu responsabilidad. ¿Por qué la Junta Nacional de Justicia y la misma Corte Suprema pero no le abrió investigación al juez? Porque el más responsable es el juez. Yo siempre digo, el fiscal puede pedir el cielo, pero el juez le da el infierno. Pero si usted se da cuenta, no solamente es en ese caso, en todo. Es todo. En todo. Porque usted viene, no, que se lo devuelva para que modifique, y para que modifique, virtualmente el abogado que defensor, con lo que dice, lo que está haciendo es como que dice, oye, está mal, vuélvelo a hacer, y al final se convierte en mi contra. En la mayoría de libros que uno puede acudir respecto a la etapa interna te dicen, lo devuelves una vez, le das el tiempo, y si no lo corrige, avanzará bajo su responsabilidad. O sea, si la denuncia se cae, pero es responsable porque no la corrigió, pues, ¿no? Pero no puedes estar 1, 2, 3, 4, 5, 20 veces creo que la... 22 veces. 22 veces, ¿no? Sí. Me quedé corto. ¿Y qué piensa usted sobre el caso de la Susana Villarán? Bueno, Está confesa, ¿no? Ella ha dicho, yo he recibido, el otro yo he recibido, el otro he recibido, y yo me acuerdo que salió en el programa, yo me saco un bolsín y yo no tengo nada, y es cierto, porque no le han encontrado nada ahí en su bolsillo. Pero fíjate, yo tenía 3 nietos en el año 2014 en Colegio de la Inmaculada. Allí se había diseñado y se había aprobado un proyecto para la construcción de 2 vías en la vía panamericana con Benavides y un óvalo. Aprobado el proyecto. En el año 2013, en noviembre del 2013, Susana Villarán firma 2 adendas con Odebrecht. Pero basado en ese proyecto, que ya sí, había sido aprobado por la municipalidad, se le faculta para que ya no haga los puentes, sino un túnel de un solo sentido de 800 metros. Y debajo de ese túnel pasa un tubo de 20 pulgadas que transporta gas. Esa es la de Benavides, ¿no? Y justamente el director y todos los profesores me llamaron. Yo hice 3 denuncias a la fiscalía. Las 3 me la archivaron. Me fui en queja a la superior, también declaré facultada la queja. Me fui a la comisión de fiscalización, también la archivaron. Y ahora, en febrero del año pasado, he pedido que se reabra la investigación en base a lo que ha declarado la misma Susana Villarán, que recibió una coima, y que se declare nula, porque en este interín, Ruta de Lima, Odebrecht le cedió a Ruta de Lima le metió sus acciones a Brookfield, esta empresa canadiense que ahora está reclamando $1.200.000 de reparación civil. Que se declare nula, porque hay un artículo del Código Penal del 97 que cuando, después de la comisión de un hecho delictivo, se transfieren bienes para eludir la reparación civil o rebajar la reparación civil, esa transferencia es nula. No dice anulable, es nula. Y lo dice también otro artículo 105 del Código Procesal Penal. De tal manera, febrero, he insistido en octubre, insistí en enero de este año. Dice, no, ¿sabe qué? Esto no me corresponde a mí, le corresponde a otra fiscalía. Hace un mes y medio que he pedido a la nueva fiscalía, reabra la investigación, porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que el fiscal que no investiga se le debe denunciar por incumplimiento de funciones y por prevaricato. Pero ¿cree que con su declaración de ella es suficiente? No, es que hay pues las declaraciones de otro fulano, hay la entrega de los vouchers. O sea que y además que en la forma como se han variado los contratos. Y todavía y lo volvería a hacer. Y a la verdad que ya dice que se le va a fijar fecha para el inicio del juicio oral. Porque ahí su gerente, el nexo... Que está libre también. Está libre, por lo que se acogió a la colaboración eficaz, presentó pruebas y documentos
y la hundió a Susana Pero doctor, Villarán. el caso más contundente sería el de Susana Villarán, ¿no? Digamos el que Por supuesto. no tiene salida, digamos, Sí. ella. Y lo mismo que el de Vizcarra. Claro. Ya con el de los 80 años, Sí. creo que ya va a cumplir 80 y se va a poder ir a su casa. Porque se ha dado una ley pues, en este sentido. Ese es uno de los Y problemas. retomando el tema, justo tocando lo que dice el doctor, se va a su casa, pero algunos no se van a su casa, tendrían que irse a un penal, pero los penales están hacinados. El mismo Tribunal Constitucional lo ha señalado. Al respecto, usted, doctor, tiene una propuesta, no sé si nos las podría indicar. Claro. La propuesta es la siguiente. En mayo se le vence el plazo que el Tribunal Constitucional le dio al Poder Ejecutivo, que construya cárceles. No han construido, no hay ni siquiera planos. No hay ningún proyecto para construir cárceles. Yo sugiero es que lo siguiente, que el ministro de Justicia le diga o dé a conocer públicamente en qué terrenos o en qué lugares se puede construir esta cárcel. Para los efectos y pedir al Colegio de Ingenieros y al Colegio de Arquitectos a fin de que elaboren proyectos para construir las cárceles. Que las cárceles sean construidas por empresarios, con el canje de impuestos, pero que quede para el Estado, porque el canje de impuestos queda para el Estado. Y sobre todo, que en esta construcción, sobre todo en la realización de esta construcción de las cárceles, no intervenga ningún funcionario público de ningún ministerio, menos de justicia. Porque ahí nos encontramos con el problema, comienzan que esto falta, que esto queda, pero es por la coima. Y lo que necesitamos, si Bukele en 7 meses construyó una cárcel para 40.000 presos, ¿por qué no podemos hacerlo acá? Lo malo nomás Terreno tenemos. Lo malo es que también entran, como quien dice, en la población también comienza a dar una opinión y tampoco quiere que en su lugar que se haga. Ese es uno de los problemas también. Sí, pero Aquí, por ejemplo, bueno, aquí si usted se va para Ancón, donde está en Ancón 1, sí, al costado creo que está, que Serpar, que creo que está haciendo una venta, pero Hay, de lo que tiene. Pero- Ahí creo que podían hacer como un esto gigantesco. por ejemplo, en Chincha, en Cañete, se han hecho cárceles que están alejadísimos de la, más apegados a la sierra. En Cerro Pasco, en Mío Puno con Tacna. No quieren ahora. No, pero de todas maneras, que no se trata de querer, porque los lugares están alejados 4.000, 5.000 metros de altura, ¿quién se va a poner? La cuestión está de que, ¿acaso? para terminar, el Chayapalca llegaron a descubrir que habían instalado una torre que le servía a los presos para comunicarse con el exterior. Nadie se dio ¿Cómo cuenta. así? Nadie se dio cuenta. Si es un esto de máxima seguridad. Yo entiendo que no hay derechos absolutos, ¿no? Si bien es cierto que pueden decir no, que no puede ser tan alejado porque va contra la... Pero no hay nada es absoluto, ¿no? No. Y no creo que todos estén mal de la No. presión de todos los presos, pero en fin. Doctor, cambiando un poco de tema, estamos a un día de celebrar la fecha de Chavín de Huántar, 22 de abril, que en buena cuenta fue la fecha de caducidad completa del MRTA en realidad, ¿no? Creo que ahí nos tiene más de una información o una anécdota jurídica al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que nos podría indicar respecto a esa fecha y las consecuencias que tuvieron los oficiales valerosos héroes del Perú, ¿no? Del Chavín de Huántar. Increíble la humillación y indignante. Por ejemplo, dio la casualidad de que asume el gobierno Toledo y el fiscal estaba investigando a raíz de una denuncia de IDL y APRODE sobre una supuesta muerte extrajudicial de 13 MRTistas. Y digo casualidad porque el 12 de mayo, antes del 12 de mayo, el fiscal provincial denuncia a los 142 comandos Chavín de Huántar.
y pide la detención preliminar de todos. Y la jueza ordena que se detengan a los 142. Todos estaban laborando en el ejército y solamente el jefe del operativo, Chavín de Cuenta, el que dirigió el operativo, el general de división Augusto Jaime Patillo, Fujimori lo envió al retiro a fin de que no pueda ascender y ser comandante general del ejército. Lo mandó al retiro y estaba en su casa. Llega la policía con la orden de detención de parte de la jueza y aquí viene lo más indignante y lo humillante. Es que la jueza, a pedido del fiscal, ordena que este general, al haber tomado conocimiento de su detención preliminar, sea internado en los calabozos del ICOTE, es decir, en los calabozos de los terroristas. Humillante para un héroe de la guerra. Pero aquí no viene de todo. Me acerco yo, él tenía un abogado que le había nombrado a la familia, me acerco a hablar con él porque el comandante general del ejército y los miembros de ese día me designaron a mí y a otros como para que se encargáramos de la defensa. Todo. Fui yo porque me pidieron expresamente que asuma esa defensa de este general. El general Marco Miyashiro, jefe de la ICOTE, me dice: mire, doctor, lo que pasa. Este oficio. Ordenan que yo debo internarlo en los calabozos de los terroristas. Yo le debo la vida a los Chavín de Guanta. Yo estuve de rehén y fui liberado por ellos. ¿Usted sabe lo que significa para mí llevarlo al calabozo al general, al jefe de todo el operativo? Pero el fiscal viene en la mañana y a la tarde, porque estaba manejado por la PRODI de él, para controlar y verificar si es que el general estaba o no en los calabozos. He tenido que poner un hombre afuera para que me informe al momento que llega el fiscal, a fin de que llevarlo al calabozo hasta que el fiscal se vaya. ¿Y recuerda el nombre del fiscal, doctor? Disculpe. No quisiera ni recordarle ni mencionarlo, porque hasta ahora sigue el fiscal, no porque le tenga miedo, porque yo lo denuncié a él y a la jueza tampoco. No quisiera en estos momentos el nombre porque sé que había presión de parte del Ejecutivo. ¿Y por qué digo presión? Porque lo capturan el 12 de mayo y el 14 de mayo se venía un paro regional en contra de Toledo. Casualidad. Porque los titulares detienen al jefe de comandante, ¿sabes? De vuelta todos los medios de comunicación. En política no hay casualidades, ¿no? Entonces, cuando doy a conocer lo que es el oficio que se había dictado en contra de él, podrán creer ustedes que me llama el comandante y me dice: por favor, doctor, el miércoles, no lo que te lo hago el lunes, por favor, doctor, me dice, en el despacho del ministro de Justicia lo están esperando. Ahí está el fiscal de la Nación, está el procurador general de la República, está el ministro de Defensa, el ministro de... y tales personas. Fui porque le dijo lo que llame el ministro para ver que había tenido un altercado con él, bastante fuerte. No quería exponerme tampoco a un desplante por parte de él, que me llame él y ya. Entonces, ya me dijo: estoy terminando de almorzar. Por favor, termina de almorzar. Era a las 5 de la tarde. Se vino inmediatamente porque lo estábamos esperando hace horas. Y llegué y estaban todas las personas que le estoy mencionando. Y le expliqué, y el ministro de Defensa me dice: doctor, este habeas corpus que te voy a interponer lo queremos para ayer, no para hoy día. Por favor, se retire usted y termine usted ese habeas corpus y presente contra el fiscal. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que iba a públicamente a no darse cuenta del paro, pero le resultó en contra por esta convocatoria a que esté siendo mencionado. Ha seguido estas denuncias por la Comisión Interamericana y el ministro de Justicia del Gobierno de Toledo nos invita a varios abogados del que habíamos intervenido defendiendo los casos de Chavín de Guanta y 4 generales.
William, Patiño, Alatrista, y por ahí. Llegamos ahí. Y nos dice, mire, queremos que ustedes nos asesoren, que orienten. Entonces los generales le dijeron, perdón, si hay una denuncia en contra nuestra, que sean nuestros abogados que vayan a Washington para defender. No, ni si ya hemos citado a la gente del Estado que va a defender, queremos que ustedes nos den todas las pruebas. Y en todo caso, cuando pase a la Corte Interamericana, ya pueden defender los abogados. Entonces, perdón, señor ministro, le digo, aquí ya usted está perdiendo de antemano, porque si esto lo podemos votar con las pruebas que tenemos nosotros, ahí en la Comisión Interamericana, ahí muere. Y, por último me dice el doctor, ¿cuál es su preocupación? Si han denunciado al Estado peruano. Perdón, señor ministro, dijo, al Estado peruano lo denuncian, pero a quienes lo van a aceptar aquí, los acusados, va a ser a nuestros clientes. Y esa es la razón y la preocupación de ellos. Y el procurador lo llamó, bueno, se retiró. Pero lo más lamentable de esta participación de los agentes del Estado fue de que 2 años después estaba haciendo yo objeto de una entrevista a raíz de que el asunto había pasado a la Corte Interamericana, y es poco lo que le estoy manifestando de las pruebas que le habíamos entregado. Interrumpe la entrevista la ministra Rosario Fernández. Le dice, hace 6 días que acabo de subir esta... En el gobierno de Alan García. El gobierno de Alan García estamos hablando ya, ¿no? El gobierno de Alan García. Sí. 6 días que acabo de intervenir, o que acabo de ser designado como ministro, y es cierto lo que dice el doctor Abriti. Todas las pruebas que está relatando acá, las he encontrado aquí en mi despacho. No fueron llevadas a la Comisión Interamericana. Es decir, aquí se entraron en un acuerdo entre los de las ONG que defendían a los familiares de los terroristas y a la gente del Estado. En otros casos, como el de Wilca, que fue muerto por un miembro del Sendero Luminoso y no por un miembro del Ejército, le pagaron $200,000. Un acuerdo entre la gente del Estado con estos familiares de los separatistas. De haber habido todo un negociado. ¿Y qué otra cosa podemos hablar? El caso de Leonardo de la Rosa, $120,000, y Toledo, cuando recibe ese cargo del gobierno, le entrega un cheque de $120,000 a Leonardo de la Rosa. Leonardo de la Rosa nunca fue torturada ni violada, porque eso después, pero todo empezó con el gobierno de Valentín, ¿no? Ahí empezó. El 2001. Lo que pasa es que ahí lo que se hizo, más que todo, satanizar más y hundirlo más a, ¿cómo se llama?, a Vladimiro Montesinos y al Grupo Colina, ¿no? Porque directamente fueron los que le imputaron eso. Que después que con el tiempo ya salió a la luz que no hubo nada. Entonces, yo pienso que ahí se le debió, ¿no?, hacerle toda una acción para que devuelva. No, pero ha sido condenada por una sala. Un coronel y un comandante. El coronel Sánchez Noriega y el coronel el comandante Salinas. Sánchez todavía. Salinas lo ha condenado a 15 años. Y eso se va a ver en la Corte Suprema. Entonces, el día de ayer he interpuesto un habeas data porque le mandé una carta notarial al ministro para que nos dé a Carlos Cerro los nombres de los agentes que han ido a representar al Estado peruano desde el año 2001 hasta la fecha. ¿Quiénes han sido estos agentes que entraron a una transacción? Nos muestren los contratos de transacción entre el agente del Estado peruano y las ONG y el monto de estas transacciones. Porque el compromiso es, te pagamos, pero también nosotros nos obligamos a investigar, denunciar y sancionar a los militares y policías. Doctor, ¿y qué le parece a usted que en el caso de Fujimori trajeron eso del autor inmediato? ¿Cree que estuvo bien? Bueno, eso se aplicó en el caso de Roxin. Aplicaron la autoría inmediata para los dirigentes de las organizaciones terroristas. Y aplicaron esta situación a Fujimori basado en... Habían indicios ahí
de que él había amnistiado a los del Grupo Colina. Pero era algo nuevo para acá. Pero... claro, porque ahí está la prueba indiciaria, ¿no? De grupos de poder ahí sí. agregado, ¿no? Claro. Muy bien. Ya. Doctor, Faltan un minuto. sí, nos hemos dado cuenta que el tema ha sido bastante importante y bastante rico en información. Se nos ha quedado el tema, el motivo, además, doctor, para poderlo invitar, para tener su presencia, tener el honor de que nos pueda acompañar y tocar el tema de Odebrecht y los peajes, que es todo un programa, se va a ir ahí tranquilamente, ¿no? Lo único que quiero sí, por favor, doctor. Es lo siguiente, que el día de ayer, en homenaje a la fecha de liberación de los rehenes, y sobre todo en homenaje a los mártires como el Jiménez, el Valer y sobre todo Justi, claro. Yo tuve casi éramos contemporáneos y tuve la suerte de integrar con él en mi condición de suplente, como vocal suplente, el 6º Tribunal Correccional. Entonces, con él, además de la amistad, pues éramos contemporáneos, al haber integrado un tribunal con él, me sirvió bastante la experiencia y sobre todo Justi era reconocido moral e intelectualmente con su capacidad como tal. Y sobre todo también hago mención a raíz de la no respuesta de parte del ministro, el planteado un habeas data, como lo decía anteriormente, para que nos dé a conocer, con el antecedente del caso de filibuster de Odebrecht. De tal manera de que ya hay un antecedente del tribunal y hago mención justamente de esta sentencia de habeas data. Y espero que conozcamos el nombre de los agentes y cuánto ha pagado el Estado a las ONG que defendieron a los familiares de terroristas. Esperemos que le den la información prontamente, que sentencian rápido, doctor, y cuente con el programa para que lo pueda Muchas difundir y saber la verdad de ese... Que así va a ser. Claro, tiene que ser. Que tiene que ser. Sí. Así va a ser. Así va a ser. Muy bien, doctor, sus palabras de despedida, de reflexión respecto a este tema tan importante, la reforma de justicia, doctor, para que nos puedan escuchar nuestros radioyentes. Bueno, en realidad todos estamos de acuerdo en general el pedido, una reforma judicial, pero considero con la experiencia que tengo y sobre todo tengo yo la suerte de haber y seguir ejerciendo la profesión de manera activa. Tengo la suerte de haber sido integrante de la Fiscalía, integrante del Poder Judicial, administrando justicia. Una cosa es pedir y otra cosa es dar. Y tengo la experiencia de la docencia. De tal manera que tengo haber tenido la suerte que me brindó justamente su intervención con mi maestro Roy Freire, y llegado hasta donde he llegado en la docencia, hasta profesor emérito, como abogado, hasta decano del Colegio de Abogados. De tal manera que, cuando dicto en mis clases, le digo, esta experiencia adquirida yo ejerciendo la administración de justicia, esto me queda acá. Nadie me la puede borrar. Y se la transmito a ustedes como casos prácticos para que vean cómo y en qué forma se debe administrar justicia. Muy bien, doctor. Le reitero... me ha hecho recordar cuando Leonardo Román dijo, lo de acá, que me ha hecho recordar con la grande diferencia. Claro, por si acaso. Muy bien, hemos tenido el honor de contar con la presencia del doctor Mario Moretti Pachas. Para nosotros realmente es un gusto siempre recibirlo en el programa, dando cátedra con toda su experiencia y conocimiento. Nosotros agradecemos a todos y cada uno de nuestros radioyentes por sus likes y por sus correos a laportalasjusticias@gmail.com. Agradeciendo reiteradamente su presencia, doctor. Nos despedimos con todos los radioyentes. Hasta el siguiente programa. Muchas gracias.